Buenos días, hermanos. Qué placer estar aquí una vez más. Gracias le doy a mi Señor, ¿verdad?, por este maravilloso momento. Primeramente por servirle a Él y luego por traerles a ustedes ese mensaje que de gran gozo es para mí y de gran responsabilidad también, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Bien, hermanos, bueno, en esta semana, en estos días, estuve meditando respecto al mensaje que prepararía para esta mañana. Para nadie es un secreto, ¿verdad?, que esta semana es, buenos días, adelante, hermana, que esta semana es una llamada semana especial, ¿verdad? Es una semana que muchos conocemos, ¿verdad?, a la cual le llaman Semana Mayor o Semana Santa, ¿verdad? Todos sabemos esto, ¿verdad? Claro, porque tenemos 2 días libres, ¿verdad?, en esta semana. Por eso es que sabemos. Bien, todos sabemos esto y es curioso, ¿verdad?, ver al mundo disfrutar de estos días de meditación. Disfrutar, les digo, ¿verdad?, porque en esta semana, les voy a ser muy honesto, ¿verdad?, el viernes salimos por ahí y vimos, pues estuvimos compartiendo, ¿verdad?, en familia, gracias a Dios, ¿verdad?, y en el transcurso de ese día vi muchas familias o grupos de personas, ¿verdad?, en los cuales estaban disfrutando a lo que ellos consideran, ¿verdad?, de manera un poco desordenada, para no decir, ¿verdad?, otros líquidos o otras cosas en las que se encontraban en cada uno de esos grupos, ¿verdad? Entonces veía, ¿verdad?, en esto veía cuánta cantidad de gente sale, ¿verdad?, y se reúne, que uno diría cuánta cantidad de gente lamentablemente, ¿verdad?, perdida o engañada. Por otra parte, esto es el mundo, ¿verdad? Por otra parte están las otras personas que se consagran de una manera increíble durante esta semana. No comen carne, asisten a largas jornadas, entre otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, este no es mi punto en este momento, ¿verdad? Vamos a estar viendo, ¿verdad?, algo que logré ver en esto, ¿verdad? Y en esta introducción lo que no quiero es señalar ni tanto a los perdidos, ¿verdad?, del mundo, ni a los fariseos modernos, sino más bien quiero que hagamos mente que durante una semana, un periodo tan corto de tiempo, ¿verdad?, durante una semana, durante un periodo delimitado de tiempo, las personas hacen memoria de un hecho que nosotros tenemos por sentado y por dado, ¿verdad? Un hecho que por supuesto nosotros conocemos y es el Evangelio de Salvación, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. ¿Amén? 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 Ok, eso es muy importante. Sin embargo, nosotros estamos conscientes de eso, pero nosotros sabemos que esto no es durante solamente una semana. Esto no es un momento específico en el que debamos hacer memoria y después se nos olvida, ¿verdad? Escuché a un gran pensador que está aquí entre nosotros decir una frase que me gustó mucho. Y dijo él: Dios no quiere que tengamos una Semana Santa, Dios quiere que tengamos una vida santa. Amén. Amén. El mensaje de esta mañana, hermanos, lo he titulado, debido a esto, ¿verdad? Vamos a estar viendo estos grupos y estos 2 grupos que les dije en esta introducción o pequeño anécdota, ¿verdad?, que les di, de estos 2 grupos que están en el mundo. El mensaje de esta mañana lo he titulado: ¿crees que Cristo vive o Cristo vive en ti? Es muy diferente, ¿verdad?, porque el mundo o estas personas de las que les comenté, estos 2 grupos, ambos grupos en realidad pueden creer que Cristo vive, ¿verdad? Ambos grupos, uno más que otro, lo cree, ¿verdad? Pero es muy diferente creer que Cristo vive a que Cristo viva en mí, o en ustedes, o en nosotros, ¿verdad? Que Cristo viva en nosotros. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Los voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro de Gálatas. Vamos a estar leyendo el capítulo 2, versículo 20.
Es muy probablemente que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Ya sabemos de este texto, pero quiero que en esta mañana lo analicemos y tratemos de entender, y a más que entender, de ver la forma práctica de este texto. Vamos en esta ocasión a centrarnos y analizaremos solamente un versículo para que vean cuánto nos brinda la palabra de Dios de esto, ¿verdad? Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. Dice así la escritura, capítulo 2, versículo 20 del libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo. Dice así la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Bien, vamos a iniciar analizando los puntos de este texto. Y primeramente, siempre debemos entender bajo qué contexto está diciendo en este caso el apóstol Pablo, ¿verdad? Esta gran verdad, o este conjunto de verdades que nos dice a través de este versículo. Entonces, lo primero que vamos a entender es el contexto de este evento, de esta situación. Y parecerá asombroso, pero esto surge de una exhortación que está haciendo el apóstol Pablo a Pedro. El apóstol aquí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Si vamos un poquito antes al versículo 11, de ahí mismo del 2, dice que: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo aquí está haciendo una reprensión a Pedro, y lo está haciendo públicamente, lo narra, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y él le resistió cara a cara, dice la palabra de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué le estaba exhortando? ¿Por qué le estaba diciendo esto Pablo? Resulta que Pedro en ese momento, en ese tiempo, estaba actuando incorrectamente por la manera en la cual estaba actuando en la iglesia de Antioquía, con los hermanos. Vayamos viendo puntos importantes, ¿verdad? Resulta que en habían dos grupos de hermanos, unos grupos de hermanos que eran judíos de nacimiento, es decir, judíos de raza. Recordemos que los judíos traían, ¿verdad?, muy implantada lo que es la ley. Venían ya con las costumbres, con las cosas de lo que es la ley. Entonces estaba este grupo de judíos de nacimiento, judíos de raza, ¿verdad? Y por otra parte estaba otro grupo de hermanos, muy importante, ¿verdad? Todos eran hermanos en la fe. Y a estos otro grupo eran los gentiles, o como se les llama, los que no eran judíos de nacimiento, los que no eran judíos de raza, sino que eran, como se les llama a lo largo de la historia, los gentiles. Entonces, ¿verdad? Resulta que en un momento había un grupo de hermanos, los judíos de nacimiento, estaban confrontando a los hermanos gentiles, que por ciertas costumbres que ellos no estaban siguiendo, que ellos creían que eran conforme a la ley. Es decir, este grupo de hermanos judíos estaban queriendo interponer cosas o prácticas de la ley, porque ellos venían, ¿verdad?, actuando de esta manera, o era de la manera en que se les había inculcado. Y resulta que Pedro estaba cediendo ante esto. Y aquí nace un problema que se pueden ver hasta en la actualidad, que es la acepción de personas. Entonces, aquí narra, el apóstol Pablo se dirige y narra cómo confrontó públicamente a Pedro en Antioquía. Pero esto no era solamente a él, ya que Pablo, el apóstol, en su gran sabiduría, sabía que el problema estaba en una raíz más profunda. Porque el apóstol Pablo, pudo simplemente confrontar a Pedro como un racista, o como que estaba haciendo nada más ese grupo de personas. Pero en realidad el apóstol Pablo sabía que esto venía de una raíz más profunda. Entonces esto llega más allá. El apóstol Pablo, ¿verdad?, como les digo, en su sabiduría, detecta que el problema va más allá de una simple acepción o una simple comunión de grupos de personas.
Entonces Pedro estaba cediendo a esto. Y realmente esto no debía de ser así, porque Pedro, gran instruido, ¿verdad? Por el Señor, no debía realmente de tener ninguna duda respecto a esto, ya que durante el ministerio, él mismo, en Marcos 7:18, relata de que todos los alimentos eran limpios. Y además, en una visión que el Señor le dio a Pedro, en Hechos 10, que era como un lienzo de comida, que él le dijo: Pedro, mata y come. Quiso intentar también decir de que estos alimentos eran inmundos. A lo que el Señor le responde: no llames inmundo a lo que yo he purificado o limpiado, ¿verdad? Entonces vemos cómo a Pedro ya se le había instruido en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, si había sido tan instruido, estaba sucediendo esta situación? Realmente Pedro estuvo compartiendo con la iglesia, con los hermanos gentiles, sin ningún problema. Pero resulta que cuando llegó a esta comunión de hermanos judíos, empezaron a criticarle a él y a señalarle, ¿verdad?, a hacer esto, a querer convertir a estas personas a algo que ya no debía ser, que era la ley. Lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad?, ahorita. Entonces, vemos, ¿verdad?, de que realmente Pedro empezó a apartarse de los gentiles, realmente no porque él hubiera cambiado de convicción, porque como vemos, como les dije, él había sido muy bien instruido, entonces la convicción de él no estaba cambiando. Lo que estaba cambiando es, o lo que estaba sucediendo en él, era el temor de este grupo de personas que le estuvieran confrontando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega este grupo de personas, lo confronta a él, y él, por intentar no quedar mal tal vez con este grupo, estaba, ¿verdad?, dejando de lado al otro grupo. Entonces vemos que no está cambiando la convicción, sino que era un temor que estaba teniendo. Y es aquí donde entra el apóstol Pablo a hacer esta exhortación, y con gran sabiduría, ¿verdad?, él va a el punto principal o la raíz de este problema o de esta acusación, del por qué se estaba apartando de este grupo de hermanos, o por qué estaba queriendo implementar, ¿verdad?, en este grupo de hermanos gentiles, lo que el grupo consideraba que era la ley, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, de que en ese entonces ellos tenían el tema de costumbres de comida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos que querían implantar esto en este otro grupo de hermanos. Y dice, ¿verdad?, en el versículo 17, que si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por esto que Cristo es ministro de pecado. En ninguna manera, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que esto que estaba realizando Pablo, el apóstol Pedro estaba tratando de quitar a estos hermanos, ¿verdad?, y tratándolos de pecadores. Y esto no era así en ninguna manera. Y vamos a ir ahora desarrollando, ¿verdad?, lo que quiere decir este texto en el que estamos ocupados, que es el versículo 20. Entonces, este versículo 20 nos enseña, ¿verdad?, o nos trata de enseñar a vivir una manera centrada en Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué era el problema que estaba abordando el apóstol. Entonces, esto nos enseña o nos quiere conducir a vivir una vida centrada en Cristo, guiada por la fe y el amor que Él nos ha mostrado, porque Él no ha muerto simplemente por los judíos, sino que por todos, ¿verdad? Y ellos querían estar implementando nuevamente esa ley, y ¿verdad? Y entonces, es por eso que el apóstol Pablo ve esto de una manera preocupante y hace esta exhortación. Esto significa, ¿verdad?, de que debemos de buscar vivir una vida que honre a nuestro Señor y que sea fiel a los principios que ahora Él nos ha dado con su muerte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de que la muerte al yo antiguo y la resurrección a una nueva en Cristo, que es lo que nos relata en el versículo 20, es lo que debemos de nosotros identificar, el ver juntamente crucificados. Resulta que el apóstol Pablo le dice, ¿verdad?, a Pedro de que
¿cómo es posible que Él quiera volver a implementar las cosas de la ley? Que se quieran volver a justificar en todas estas cosas, si ya Cristo para darnos la salvación a nosotros, Él ya murió. Entonces le dice, entonces murió en vano, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, en ninguna manera, ¿verdad? Es por eso que Él va a ese punto central, va a decirle el por qué ahora Cristo ha muerto para nosotros y por qué debemos de vivir de esta manera. Lo primero que debemos de entender es la identificación con la crucifixión de Cristo. En el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Debemos entender qué es lo que significa esto para nosotros. Sabemos, ¿verdad?, que a lo largo de la palabra de Dios, en un versículo nos dice de que, nos dice, toma tu cruz y llévala. Pero en esta ocasión el llamado no es un llamado de acción, sino es un llamado de confirmación. Es decir, que con Cristo juntamente fuimos crucificados. No es una pregunta, no es una invitación, no es, sino más bien que una aclaración y una indicación. No es de que lo decidamos, ¿verdad?, sino que cuando nosotros aceptamos, ¿verdad?, a nuestro Señor, realmente nosotros fuimos juntamente crucificados. No sé si recuerdan el mensaje de mi hermano, ¿verdad?, respecto al andar por el Espíritu. Él decía, cuando Dios, y puso una imagen muy bonita, no la quise traer para no copiarlo, hermano, si me está viendo, ¿verdad? Pero él decía, ¿verdad?, de que Dios nos veía a nosotros, no nos veía a nosotros, sino que veía a Cristo. Es ahí donde se entrelaza, ¿verdad?, juntamente crucificado. Cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, no lo usa de una metáfora ligera, sino que realmente resume todo lo que él ha venido hablando a lo largo de sus cartas respecto a nuestra vieja naturaleza. Esa inclinación al pecado, la autosuficiencia y la búsqueda de aprobación humana que nosotros queremos tener, que fue juzgada, ¿verdad?, y sentenciada y ejecutada en la cruz con Jesús. Entonces este hecho que aconteció en el que Cristo murió, es ahí donde Él nos da, ¿verdad?, esa justificación, es eso que Él ya pagó por nosotros. Ya no nos define lo que éramos antes, sino lo que Él es con nosotros. Esto a nosotros reconocer, ¿verdad?, de que nuestra deuda fue ya pagada y nuestra vida vieja murió. Es decir, que podemos caminar en libertad sabiendo que el dominador del pecado fue vencido por Cristo, no nosotros, ¿verdad?, sino que Cristo nos dio más bien esa gran gracia a nosotros para poder así vencer a ello. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces debemos de ver de que esto que quiere decir el apóstol Pablo aquí es de que nosotros estamos directamente crucificados junto a Él. Entonces la identificación con la crucifixión de Cristo es muy importante que lo tengamos claro, de que es una aceptación, no es una invitación a ello. Por otra parte, es por esto, ¿verdad?, de que aquí el apóstol Pablo le dice a Pedro, ¿verdad?, o llega después de todo lo que le ha venido diciendo a este punto en el cual indica el problema principal que estaba presentando en ese momento. Pues ellos querían justificarse, ¿verdad?, o querían seguir andando conforme a la ley, y esto no debía de ser así. Por otra parte, debemos de entender que ahora nuestro vivir es por la fe en este hecho que aconteció. Pablo continúa diciendo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que esto, ¿verdad?, es la consecuencia de morir al yo. Es decir, el apóstol dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, en verdad, lo que debemos de entender es de que una vez que nosotros entendemos y nos identificamos con esto, debemos de ver de que quien vive ya no es nosotros,
Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros debemos de quedarnos simplemente ahí sentados, ¿verdad? Y Cristo vive en mí y yo me siento y yo no hago nada. En ninguna manera, tampoco es así, ¿verdad? Debemos de entender de que ahora somos guiados por Él, por la fe que tenemos en Él, pero esto va a demostrar o va a tener una consecuencia de actuar en nosotros, que lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, el vivir, ¿verdad? Ya sabiendo de que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, significa de que no es que, porque dice el apóstol, y lo que ahora vivo en la carne, van a decir, pero el apóstol sigue viviendo en la carne. Lo que él se refiere, o lo que nos quiere decir es, ¿verdad?, de que ahora lo que nosotros vivimos en este mundo terrenal, en este momento, ¿verdad?, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? No quiere decir de que, como les dije, de que nos vayamos a quedar ahí sentados esperando que todo se haga automáticamente. Tenemos que tener un actuar, que es lo que realmente todo conlleva, un vivir por la fe, ¿verdad? Creer por la fe, hacer obras con la fe, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, que la fe sin obras es muerta. Pero lo que debemos de entender es que nosotros debemos de seguir actuando y haciendo un papel. Debemos de nosotros continuar viviendo por la fe, y lo que esto va a tener por consecuente es de que nosotros vamos a actuar de manera diferente. Vivir por la fe no simplemente significa, ¿verdad?, de quedarnos ahí, sino más bien de activar diariamente esa confianza en el poder de Jesús para obrar en nuestras circunstancias. Cuando nos enfrentamos a dilemas o momentos de debilidad, no apelamos con nuestra fuerza de voluntad, sino que nos sometemos a la provisión del Espíritu, ¿verdad?, para que Él sea quien nos guíe. Y así es como entra en un papel tan importante la oración, porque esta se vuelve un diálogo de dependencia y de obediencia en gozo, para saber que Él cumple en nosotros lo que por sí solos no podríamos. Entonces vemos, ¿verdad?, de que no es simplemente de creer, ¿verdad?, de que Cristo fue crucificado, sino entender de que ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en mí. Después vamos a ver cómo podemos tratar de ver si verdaderamente está Cristo viviendo en nosotros, por lo que les digo, por los resultados. Ahorita lo vamos a ir desarrollando. Entonces dice que el significado de ya no vivo yo, lo que significa es la identificación con Cristo, de que la carne, como el viejo yo, ya no es la que nos conduce, sino que nos conducimos en la fe, y de que nuestra nueva vida en Cristo toma un papel fundamental para nuestro actuar. Entonces, implica que a través de la fe en Jesús hemos muerto a nuestra vida vieja y ahora vivimos una vida nueva, donde Cristo es el centro de nuestra existencia, donde va a tener por ende un resultado en nosotros, donde no es solamente como estuvimos estudiando, ¿verdad?, o como nos trajo también el hermano en su mensaje, el decir Señor, Señor, sino que esto implica en nosotros, ¿verdad?, un actuar, un vivir por esa fe. Nos referimos a nuestros deseos carnales, a nuestros viejos patrones de pensamiento y de comportamiento, que deben ser dejados atrás, deben haber quedado crucificados ahí, porque recordemos que Cristo fue crucificado, ¿verdad?, pero Él no quedó ahí. Es decir, ahí quedó eso, ¿verdad? Eso que esa crucifixión, ahí se pasó, ¿verdad?, un momento, pero no se quedó solamente ahí. Es decir, debemos de dejar al lado. ¿Por qué? Porque después Cristo resucitó. De la misma manera nosotros debemos de entender de que al crucificarnos, ahí quedaron, ¿verdad?, todas esas cosas en nosotros, y ahora pasamos a vivir una vida nueva, a andar por la fe en el Hijo de Dios. Significa que Cristo vive en nosotros y que nuestra vida ahora se manifiesta a través de su presencia y de su dirección. Entonces debemos de tener claros, ¿verdad?, ese papel o eso que nos dice el apóstol Pablo, de que fuimos juntamente, ¿verdad?, crucificados.
y que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Por otra parte, como les digo, ¿verdad? Esto tiene un resultado. Hay un resultado de ese hecho que aconteció. No es de que simplemente vamos a hacer memoria de ese momento y ya, eso fue, el Señor fue crucificado, ¿verdad? Nosotros crucificamos y no pasó nada, ¿verdad? Sino que eso debe de tener un resultado. Y es lo más importante realmente en este mensaje que les quiero dejar, para entender si estamos creyendo que Cristo vive o si Cristo verdaderamente está viviendo en nosotros. Reconocer que el amor nos alcanzó. El apóstol no simplemente dice eso, sino que nos hace o nos dice, ¿verdad?, algo maravilloso. Y es que dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recordemos el contexto. El apóstol se está dirigiendo a un grupo, se está dirigiendo a Pedro, el cual quería estar volviendo a actuar conforme a la ley. Entonces, es por eso que él dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si es necesario que el Señor hubiera hecho ese sacrificio, si vemos que ese sacrificio fue necesario, es por algo, ¿verdad? El Señor no se sacrificó simplemente por sacrificarse ya, sino que Él sabía que era la única manera en la que nosotros podíamos tener esa vida. Porque si por nosotros fuera, ¿verdad?, sabemos de que no hay ninguna manera en la que pudiéramos haber sido salvos. Porque la ley era muy estricta, ¿verdad? Y aunque los fariseos decían cumplirla, no era en ninguna manera así. Sino que más bien es por eso que viene el Hijo de Dios a este mundo a cumplir con ese cometido para darnos esa vida. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Ese regalo que nos dio a través del sacrificio de Cristo en esa cruz. Pero debemos de entender de que ese sacrificio tiene que tener un resultado en nosotros. Tiene que ser, ¿verdad?, y tiene que obrar en nosotros de manera positiva o de manera correcta. Es decir, de que debemos de entender de que ese sacrificio era necesario y debemos de estar agradecidos, ¿verdad?, plenamente por ello. Entonces debemos de reconocer el amor que nos alcanzó. Pablo nos recuerda, como les leí, ¿verdad?, de que con cuánto nos amó el Señor, que se entregó, ¿verdad?, a sí mismo por nosotros. Este amor realmente no es un amor romántico ni emocional. No sé si recuerdan en un mensaje que les traje respecto a los tipos del amor, ¿verdad? De que existen distintos tipos, y el amor que nos tiene nuestro Señor no es con ninguna condición. Es decir, Él no entregó a su Hijo para que nosotros por consiguiente hiciéramos algo, o que nosotros tengamos que hacer algo para merecer ese amor. Todo lo contrario. Esto relata, ¿verdad?, de que nuestro Dios asumió de forma humana, ¿verdad?, con su Hijo, y sufrió todo ese dolor y toda esa vergüenza y esa muerte para que nosotros pudiéramos estar conectados o con conexión, ¿verdad?, a Él. Es decir, que tenemos solamente un único camino, ¿verdad?, para llegar a Él mediante esto. Es decir, de que no es de que ellos quisieran estar cumpliendo la ley para hacerlo de manera correcta, sino que más bien entendamos, ¿verdad?, que en quién recae o en quién debe recaer nuestra plenitud, y es en Cristo nuestro Señor. Debemos de reconocer plenamente de que este amor va a transformar nuestro interior, que pasamos de vernos como malos o como buenos, a saber que estamos completamente amados e incondicionalmente aceptados por nuestro Señor. Cuando reconocemos de que fuimos, ¿verdad?, juntamente crucificados con Él, y de que ahora
no solo lo reconocemos, sino que ahora sabemos que ya no somos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Esa certeza es lo que nos lleva, ¿verdad?, a esa liberación. Y no es una liberación para hacer lo que nosotros creamos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que estas personas estaban queriendo volver a llevar esas prácticas porque creían de que estaban a la deriva, de que ahora, ¿verdad? Bueno, sí, creemos que Cristo murió por nosotros, pero tenemos que seguir actuando, ¿verdad?, de manera correcta, porque de manera correcta a lo que consideraban ellos, pero esto no es así, en ninguna manera. Como les dije, esto es, y es el siguiente punto, de que es una entrega recíproca. Es decir, nosotros no actuamos de manera correcta para buscar esa salvación, sino que por la salvación es que nosotros actuamos de manera correcta. Voy de nuevo. Nosotros no actuamos de manera correcta para buscar esa salvación, sino que la salvación produce en nosotros que actuemos de manera correcta. Primera de Juan 4, 9 al 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Romanos 5, 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, debemos de entender, ¿verdad?, de que ese amor que nos ha dado, ¿verdad?, o ese gran muestra de amor que ha hecho el Señor en nosotros, tiene que tener una repercusión en nosotros, tiene que tener un cambio de actuar en nosotros, tiene que verse reflejado. No para buscar de que lleguemos a eso, sino más bien por consecuencia de eso. Es decir, vivir por aquel que murió por nosotros. El amor que hemos recibido debemos de responder a él, entregando la vida por los demás. Jesús dijo: el que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Mateo 20:26. Nuestro testimonio no debe de nacer de discursos elaborados, ¿verdad? No debe nacer de cosas estructuradas, sino de pequeños actos, ¿verdad?, de servicio y de compasión ejecutados con humildad y con constancia. ¿Por qué? Porque Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros imitemos a nuestro Señor. Ayer sábado me levanté, ¿verdad? Iba a ir a visitar a mi abuela al hospital, a cuidarla. Y me levanté y había en la sala una señora viendo unas películas, ¿verdad? Estaba viendo las películas que dan comúnmente en esta semana. Y estoy yo ahí alistándome, moviendo la moto, y en eso que estoy, me llega una pregunta. Y me dice esa señora: pero todos somos pecadores, ¿verdad? Por supuesto, por eso estamos aquí, porque lo reconocemos, pero, para eso ya Cristo pagó por nosotros. Porque ella quería decir: todos somos pecadores, entonces nada podemos hacer, ¿verdad? En ninguna manera. Es por eso que buscamos, ¿verdad?, cada día de actuar como nuestro Señor. Es por eso que debemos entender de que estamos juntamente crucificados con Él y de que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo pasa a vivir en nosotros. Y que eso va a tener un actuar y una diferencia en nosotros. Porque no nos vamos a quedar en el sí, todos pecan y no. Sino más bien vamos a tener un cambio de actitud en el decir: sí, todos somos pecadores, pero yo decido no pecar, ¿verdad? Nosotros tenemos la intención de no pecar. Nosotros debemos de actuar de manera correcta y no quedarnos en el simplemente nada se puede hacer. Porque eso no es lo que dice la Biblia, todo lo contrario, ¿verdad? Sino que nos dice que ya más bien hemos recibido, ¿verdad?, ese regalo. Que por supuesto, ¿verdad?, como dice Pablo: y lo que ahora vivo en la carne, como les dije, ¿verdad?, es decir, él sigue viviendo en este mundo. El apóstol seguía siendo susceptible a los engaños valga la redundancia, del engañador, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que es muy distinto, ¿verdad? Es muy distinto ese andar. Entonces, debemos de ver que este modelo de sacrificio que hizo el Señor se traduce como una atención real a las necesidades en las que nosotros nos encontramos o la que nos rodeamos. Es decir, que nosotros debemos de
entender cómo actuar ante distintas circunstancias. El tiempo para escuchar a un vecino, tal vez, el perdón al que nos ofende, la mano que se extiende al necesitado, y así nuestra fe es como se hace visible y creíble. Y vivimos para Cristo, vivimos, y esto implica un actuar como Cristo lo hizo en este mundo, ¿verdad? Porque recordemos, otra vez de nuevo el contexto, ¿verdad? Se estaban haciendo acepción de personas, pero Cristo cuando anduvo no lo hizo de esta manera. Todo lo contrario, ¿verdad? Llegó a pedir un vaso de agua. Entonces debemos entender de que vivir para Cristo implica un actuar como Cristo. Porque dice, el apóstol Pablo dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, de que debemos de entender y de saber que Cristo es quien vive en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, ¿como quién deberíamos actuar? ¿Como nosotros o como Cristo? Como Cristo, ¿verdad? Entonces es ahí en donde radica ya no vive yo, sino que debemos de entender que debemos de vivir, ¿verdad? Como lo hizo Cristo. Esa misma señora que les conté en esa anécdota, cualquier parecido en realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Me decía, es que solo Cristo fue perfecto, por supuesto, y es por eso que el Señor Dios nos lo dio, para que nos vea a nosotros a través de Él, pero nosotros debemos de actuar cada día como Él. Entonces, ¿cómo vivir por la fe en Cristo? ¿O cómo Cristo vive en nosotros? Confianza en Dios. Y no es confianza en decir, ay, yo confío en el Señor. No, sino una confianza de actuar. Cuando uno realiza alguna labor, uno tiene confianza en que la va a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si usted maneja un vehículo, ¿verdad? Usted tiene la confianza de que está haciendo de la manera correcta, o debe de confiar de que lo está haciendo de la manera correcta. Pero debe de verse reflejado, ¿verdad? De que usted lo está haciendo. Entonces esto se aplica a la confianza en Dios. O sea, vivir por fe significa depender completamente de Dios. No nuestras propias fuerzas y capacidades o recursos, sino en su amor y gracia y poder. Como les digo, no es de que yo me quedo ahí confiando, sino de que más bien esa confianza se vea. Obediencia a sus mandamientos. Dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por consecuente, eso tiene una serie de cosas de acatar. Y con cosas que acatar no me refiero a las cosas de la ley, o de las cosas de no comer carne, o las cosas de etcétera, 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 prácticas que hemos de recitar de manera, automática como robots, todo lo contrario, sino a la obediencia de sus mandamientos, como lo son, ¿verdad?, tener comunión con nosotros, en nuestros hermanos, asistir, ¿verdad?, a los cultos de adoración, asistir a, entre otras cosas, y por supuesto practicarlo de manera diaria. No es simplemente, ¿verdad?, de asistir a distintas actividades, sino que esa obediencia se demuestre en nuestra manera de vivir, siguiendo los principios y enseñanzas de Cristo, no de la ley, ¿verdad? Buscaremos agradarle en todo lo que hacemos, demostrando así nuestra fe y amor por Él. Amor y servicio a los demás. Si Cristo vive en nosotros, debemos de servir así como Cristo lo hizo. El amor que Dios nos ha dado a través de Cristo debe impulsarnos a amar y a servir a nuestro prójimo, demostrando así el fruto de la fe en nuestras acciones. Que si tenemos algún problema con alguien, ¿verdad?, sepamos de que Dios no quiere que sigamos de esa manera. Aunque nos hayan hecho, ¿verdad?, algún mal, debemos de entender de que nosotros no debemos de quedarnos con eso, sino más bien actuar de la manera correcta, servir al que lo necesite, ayudarle a quien lo necesite, tanto a nuestro prójimo, ¿verdad?, como así a los no creyentes, enseñándoles y hablándoles de ese maravilloso mensaje que nosotros hemos recibido. Y el último punto, el que parecerá más complejo, la santificación. Debemos de esforzarnos por crecer en santidad, buscando apartarnos del pecado y vivir una vida que honre a Dios, buscando apartarnos de esas viejas costumbres que teníamos en nuestro antiguo vivir, para vivir una vida honrada a Dios, buscando dejar de lado todas esas cosas que nos apartan de nuestro Señor, para así
unirnos cada vez más a nuestro Dios con la ayuda de ese Espíritu que Él nos ha dado a nosotros. Como conclusión, vivir la vida en Cristo, según lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, es creer en ese hecho, ¿verdad? Pero creer en ese hecho y también entender de que ahora ese hecho tuvo un resultado en nosotros, de que Cristo ahora vive en nosotros, de que nosotros ahora somos guiados por Él, que debemos de apartarnos del mal y que debemos de transformarnos a su semejanza. Es una vida de obediencia, amor, servicio, santificación, en donde buscamos, ¿verdad?, agradar a Dios en todo momento. No cumplir con exigencias que se establecían antes, sino más bien cumplir, ¿verdad?, a lo que el Señor ha hecho en nosotros, sino que eso se vea como un resultado, no queriendo cumplir para vernos bien, sino más bien vernos bien porque cumplimos a Él. Esto nos invita a una transformación radical, eso sí, a morir, ¿verdad?, a la autosuficiencia, a creer que nosotros todo lo podemos en nuestras fuerzas y ahora nacer, ¿verdad?, en esta nueva vida movida por la fe y el amor de Cristo. Que el Espíritu Santo nos capacite a experimentar, ¿verdad?, cada día esta identificación con ese hecho tan importante que fue para nosotros, a ese sacrificio que nos dio origen a ser hijos de Dios. Hermanos, espero, ¿verdad?, que este mensaje haya sido de provecho para entender de que nosotros no debemos de simplemente decir, creer que quiero hacer algo bien, sino hacerlo bien, ¿verdad? De creer, ¿verdad?, que durante una semana hacer las cosas bien no es lo que el Señor quiere para nosotros, sino que el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos, ¿verdad?, de una manera correcta a su amor, ¿verdad?, a lo que Él quiere hacer en nosotros, de que no es de que queramos cumplir antiguos mandamientos o obedecer a antiguas circunstancias impulsadas por la ley, sino más bien de que ahora, como Cristo vino a cumplir la ley, Él así va a hacer un resultado en nosotros, porque nosotros creemos que fuimos juntamente crucificados con Él y que ya no vivimos nosotros, sino Él en nosotros. Que el Señor bendiga a su iglesia. Amén.